Ya qué gusto verte como siempre, José, todo guapo, todo Catrín. Qué elegante. Bienvenido a este programa. Muchas gracias, Adri. Como siempre, un placer y un gusto enorme poder estar aquí contigo y con todos tus radioescuchas. Y pues para que todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando empiecen por hacerse esa pregunta. ¿Tiene sentido lo que haces? ¿Qué es lo que le va dando sentido a cada una de nuestras acciones, José? Obviamente todo parte de una base, Adri. La base de que muchas veces si tú te haces esa pregunta o cualquiera en general se hace la pregunta, te puede decir que sí, ¿no? Y en realidad así es. Todo lo que haces tiene un sentido. Estés o no consciente de ello. Cierto. Desafortunadamente, ¿qué pasa y qué sucede? Que en la mayoría de ocasiones o en casos específicos dices, pues no sé por qué lo hago. ¿Cómo que no sabes por qué lo haces? Pues no sé. O lo hago quizás porque los demás lo hacen. ¿Y sabes por qué lo hacen los demás? No, pero pues como los demás lo hacen, pues yo también lo hago. Y quizás no nos paramos, no nos frenamos en esa inercia a hacer un alto y ver realmente el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la causa, el motivo y la raíz? ¿Por qué estoy escuchando en este momento a Adriana Corona y a José Humberto Magaña? ¿Por qué estoy comportándome de esta manera? ¿Por qué estoy llevando a cabo lo que en este momento estoy realizando? Y obviamente cuando ya nos detenemos un poquito a preguntarnos ese por qué, como que ya ahí se empieza a abrir una perspectiva y un panorama. Porque si retomamos un poco el que lo hago porque los demás lo hacen, entonces lo vienes haciendo por una imitación, por una copia. Y quizás lo vistes en esos demás que pueden partir desde una familia, desde unos compañeros, desde unas amistades, pero sin saber en sí el por qué. Pero sí viviendo los resultados y las consecuencias De lo que haces. de lo que estás haciendo. Y entonces ahí sí es muy fácil, pues quejarse, lamentarse, sentirse insatisfecho, frustrado y decir, no sé por qué me pasa lo que me pasa, no sé por qué me sucede lo que sucede, no sé por qué no logro alcanzar esto. O en su defecto, tener la comodidad de la excusa. Es que conmigo las cosas así son. Es que yo soy así. Y no puedo cambiar. Ya lo acabas de completar tú muy bien, Adri. Pero sí me quejo, sí me lamento y sobre todo lo más importante y más trascendental, vives en una insatisfacción y en una frustración que no te deja vivir ni mucho menos disfrutar de la vida. Fíjate qué importante. Los orientales dicen que nosotros somos necios. Y cuando tú estudias las culturas orientales, sobre todo la japonesa, ellos hablan de algo muy interesante. ¿Cuál es la diferencia? A mí me lo enseñó Paul Meyer, esto que te voy a compartir. Paul Meyer llegó a ser uno de los más grandes motivadores de los Estados Unidos y un gran administrador. Y este hombre extraordinario, al que le estaré eternamente agradecida, él ya se retiró, pero Paul Meyer nos decía que tanto los hombres fracasados como los hombres exitosos, tomando éxito no tener dinero, porque un narcotraficante tiene dinero, un dictador tiene dinero, ¿eh? pero eso no es el éxito. Entonces él decía que una persona exitosa, que es aquella que desarrolla sus cualidades y se siente pleno, satisfecho, yo creo que ahorita con los testimonios que escuchamos en el programa anterior, pues
nos dejaron ver cosas maravillosas. Él nos decía que una persona fracasada y una persona exitosa hacen exactamente lo mismo. Se levantan, se bañan, desayunan, se cambian, se van a trabajar, regresan, tienen familia, etc. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y Paul Meyer nos decía que el exitoso, todo lo que hace es porque tiene una meta. Si tú volteas a mi derecha, aquí está mi lonchera y ahí me acabo de tomar mi avena. Aquí está mi agua de zarzamora con piña sin azúcar. Adentro están mis guayabas del snack de al rato. Y eso tiene un porqué, porque mi mente es mantenerme en salud. Pero si trajera un paquetito de lo que fuera, pues entonces estoy comiendo lo que sea. Pero no hay una meta. Entonces, cuando tú hablas de si tiene sentido lo que haces, querido Radio Escucha, las cosas que haces tienen sentido cuando tienen un objetivo, hacia dónde van dirigidas y el que quieres lograr. Explícales esto, José Humberto. Lo que podíamos resumir, Adri, en una sola palabra: el enfoque. Bueno, ese es todo un tema. Diles qué es el enfoque. Eso es lo que hace la diferencia entre unos y otros. Eso es lo que hace la diferencia entre ser uno más o ser alguien más. ¿En qué estás enfocado? En desarrollarte, en desarrollar tus potencialidades, tus cualidades. ¿En qué más estás enfocado? En mejorarte, en mejorarme. ¿Qué? En mejorarme a mí mismo. Hoy puedo ser mejor que ayer y mañana puedo ser mejor que hoy. Pero eso única y exclusivamente depende de ti. No de Adri, no de José Humberto, sino única y exclusivamente de ti. ¿En qué hábitos estás enfocado? En desarrollar esos buenos hábitos que van a ser el vehículo conductor con el cual vas a recorrer ese camino que tienes que recorrer a través de ese proceso, porque todo recordemos que lleva un proceso, para que logres alcanzar aquello que quieres, anhelas, o estás enfocado en seguir cultivando toda esa serie de hábitos que no te están llevando a ningún lado. Porque tú sabes perfectamente bien cuando lo que haces o no haces no te está dejando absolutamente nada. Que nos ceguemos, que no lo quieras ver, que no lo quieras asumir y sobre todo que no lo quieras enfrentar y desterrar es otra cosa. ¿Estás enfocado en esos hábitos que te van a llevar? ¿A donde tú quieres? Vámonos a corte, Mayrita, ahorita regresamos. Con el coach José Humberto Magaña, él es coach empresarial, coach de vida. Se dice, José Humberto, que cuando algo tiene sentido, produce satisfacción. La satisfacción engancha, fíjese todo lo que engancha propósitos, engancha sentido de vida, te genera armonía interior y te conduce a la felicidad. Solo cuando lo que haces tiene un sentido y un propósito. Pero también cuando ese propósito está enfocado a la generosidad, a ayudar, como hemos estado hablando, porque puede haber propósitos muy egoístas. Hitler tenía propósitos muy egoístas, ¿no? Fidel Castro tuvo propósitos terribles de egoísmo, y Chávez tuvo propósitos terribles, desbarató y dejó una hija billonaria, pero una nación devastada y consumida en esclavos de un sistema dictatorial. Entonces, el propósito puede ser oscuro o el propósito puede ser un propósito de luz. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo saber si realmente, porque hay lo que se llama conciencia? Así es, Adri, tú lo acabas
de expresar muy bien, hay algo que se llama conciencia. Todo tiene un sentido, para bien o para mal. ¿Te lleva a mejorar, a estancarte y seguir como estás? ¿O a retroceder y empeorar? ¿Te lleva a sumar o a restar? ¿Qué resultados estás obteniendo? Lo que siembras, cosechas. Lo que das, recibes. Fíjate qué bueno que compartes esto porque nos cuesta mucho trabajo asumir que lo que estamos viviendo en nuestra vida personal, lo que estamos viviendo en nuestra relación de familia, lo que estamos viviendo en nuestra empresa o en nuestro trabajo y lo que estamos viviendo socialmente como mundo, porque aquí hay que englobar al mundo, y como país lo hemos construido nosotros. Y hay personas que pueden decir, ay no, yo no tengo nada que ver. A ver, vamos a aventarnos un clavado. ¿Cómo empezar a darle sentido a lo que vamos haciendo? ¿Por qué pasos tenemos que empezar, José? Primero que nada, como un diagnóstico. Diles cómo. El saber exactamente cómo me encuentro a través de lo que pienso y siento y los resultados que estoy obteniendo. ¿Realmente estoy donde he querido estar? Resulta ser que quiero ir a la derecha y estoy completamente en el lado opuesto, en el lado izquierdo. Y cada día... Y hay grandes diferencias entre la derecha y la izquierda. Exactamente. Enormes diferencias. Bastantes. Y resulta que en el caminar de nuestra vida, pues me voy dando cuenta que cada día me alejo más de ese lado derecho al que quiero llegar. Porque estoy en el lado completamente opuesto y contrario. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me está llevando a estar ahí? ¿Por qué no estoy yendo hacia donde me quiero dirigir? ¿Qué me mantiene ahí? ¿Qué me tiene ahí? ¿Qué me lleva ahí? Con ese diagnóstico vamos a partir del hecho de donde realmente estoy. Y si partimos de una insatisfacción, retomando lo que ahorita al inicio, regresando del corte, comentabas, que cuando estás en ese real y verdadero sentido, en ese sentido que te lleva a esa realización y a esa plenitud, pues obviamente estás cumpliendo con lo que estás haciendo. Parte de tu misión, parte del por qué estás aquí. ¿Por qué? Porque lo disfrutas. No porque estás ahí por obligación, porque te sientes forzado a hacerlo, porque te sientes forzado a desempeñarlo, porque quizás estás enfocado a todo aquello que puede ser contabilizado y acumulado. Y cuando tú te enfocas en aquello que puede ser contabilizado y acumulado y quizás repartido cuando ya no estés en esta vida, pues estás completamente perdido de un sentido. Porque entonces, si nos vamos más profundamente a una realización personal, ¿dónde queda ese tiempo que debes de dedicarte a ti? ¿Dónde quedan esas convivencias en las que no participas? ¿Dónde quedan esos besos, esas caricias que no entregas? Esos te quiero que no expresas. Eso no lo puedes guardar. Eso no lo puedes acumular para que después sea repartido cuando tú ya no estés aquí. Qué bueno que dijiste esa parte. Porque creemos, José, que cada acción que hacemos cotidiana nos suma. Y cada acción suma o resta, querido Radio Escucha, suma o resta para tu vida.
¿qué ha estado proliferando en México? Aquí hoy hemos estado proliferando la muerte, ha proliferado el que los delincuentes se apoderen de las poblaciones, ha proliferado la ingobernabilidad, ha proliferado el desquebrajamiento social, y tú puedes decir y aventarle toda la culpa a un gobierno, a los gobiernos. Y quiero decirte que tú y yo somos en gran medida responsables. ¿En qué sentido vamos nosotros contribuyendo con el entorno, José, con cada decisión que vamos tomando? Con cada decisión y con cada acción. Para que un país, una nación, progrese, se desarrolle, crezca y evolucione, necesitamos primero que nada progresar, desarrollarnos, crecer y evolucionar nosotros mismos. No depende de un dirigente como tal. Depende de nosotros, habitantes de ese país, de esa nación. No es el que toda la responsabilidad vaya hacia un dirigente. No es el que lo que haga o deje de hacer ese dirigente haga que las cosas sucedan o cambien. Si tú tiras basura, no tienes civismo, que es algo que se ha perdido muchísimo en la Respeto actualidad. No por hay los demás. respeto por los demás. Por En la las- calle avientas el carro encima, no cedes el paso, no permites que esa persona que ya estaba anteriormente que tú en esa parada de autobús o en esa terminal aérea o de lo que sea primero. No quieres tú ser el primero. O sea, no hay ese respeto hacia el otro y hacia los demás. No hay eso que sí exiges, pero que tú no das. Bueno, qué bueno que dijiste eso. Tú no puedes exigir lo que no das, querido Radio Escucha. De entrada. Mire, yo puedo leer muchos libros de psicología, eso no me hace un psicólogo. Puedo leer muchos libros de medicina, eso no me hace un médico. Con mucha frecuencia me dicen, oye Adriana, ¿usted da terapia? No, porque no soy terapeuta, porque no solo es el conocimiento, sino son técnicas y muchas otras cosas para ser y poder dirigirte o brindar un servicio diferente. De lo que estamos hablando aquí es de que lo que le guste o no, usted ha construido la vida que vive. Oye, pero no me gusta. Entonces tome unas decisiones diferentes. Pero no las espere de fuera, querido Radio Escucha. Porque no van a llegar de fuera. Jamás. Y el grado de frustración y de dolor va a ser terrible. Porque la desilusión la está poniendo fuera y no dentro. Así es, y tú lo acabas de mencionar, y complementando y cerrando este primer paso del diagnóstico, hay que echarse un clavado, no afuera, no alrededor de, porque es muy fácil culpar el entorno, bueno, claro, las personas de alrededor, claro, hacerme la claro. víctima y pobrecito de mí. No, Claro. un clavado interior, donde realmente te enfrentes a ti, te conozcas a ti, te desnudes ante ti, y saques a flote, reconociendo, asumiendo todo aquello que tienes ahí y que en algún momento detonó lo que hoy estás viviendo y sintiendo. Pero es preferible y es mejor sacarle la vuelta, porque no me quiero enfrentar a eso que yo soy o a eso que yo fui y que me ha generado lo que soy yo en este momento. Prefiero mejor entonces ver en qué
o quién, y vuelvo a repetir, en qué o quién me distrae. ¿En dónde está puesta mi atención, no? Claro, en dónde está puesta mi atención y quién me distrae para no conocerme y para no enfrentarme a mí mismo y a mi realidad. Nos vamos a corte, Mayrita, y ahorita regresamos. Bueno, estamos hablando de si tiene sentido lo que haces. Entonces, hablaste de primero un análisis profundo. ¿Dónde estás? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Y más vale que te lo hagas, corazón. Porque si tú no tomas esas decisiones internas, alguien más lo hará por ti. Y quizá, pues no te guste lo que esas decisiones traigan, pero tendrás que aguantarte, ¿no? Así es, porque siempre es muy cómodo, pues no decidir para poder tener a quien echarle la culpa de las situaciones y cosas que me pasen o de las circunstancias a las cuales me voy a enfrentar, ¿no? Por no asumir la responsabilidad, por no tomar las riendas de mi vida y por no enfrentarme a mí mismo y a descubrir realmente mi camino y seguir mi trayecto. Porque quizás es más fácil seguir un patrón, repetir, convertirme en un gran imitador. Todos se van a la barranca. Pues yo también me voy a ir y yo también me voy a tirar. Oye, pero a lo mejor pierdes tu vida ahí. No, no sé. Pero pues como todos se van, pues yo también me voy. Y además esta parte, el hacer un autoanálisis, José Humberto, pues definitivamente nos cuesta. Hay un texto bíblico que dice, conoceréis la verdad y la verdad te hace libre, y tienes que empezar por tu verdad, por dejar de mentirte y dejar de engañarte. Y yo sí, esta es una parte muy fuerte, pero yo sí quiero compartirla. En una ocasión, terminando una conferencia, de hecho yo traía lastimado una rodilla, nunca se me va a olvidar, me estaban ayudando a bajar porque me había resbalado, entonces traía muy inflamada una rodilla de una conferencia, y cuando iba bajando, ya había terminado de firmar y de las fotos de las personas, pero un señor como de un 80 y tantos, no lo voy a olvidar, con un sombrero, se me pone delante, ¿no? Cuando me llevaban dos personas ayudándome a caminar, y se me pone delante, perdón lo que voy a decir, pero así me lo dijo, se me pone delante y me dice, es usted una cabrona y una mocha. Y cuando yo escucho eso, en vez de enojarme, lo miro y le digo, bueno, si para usted mocho significa que amo a Dios por sobre todas las cosas, con toda mi mente y con todo mi corazón, sí, soy mocha. Si para usted ser mocha es que reconozco a Jesucristo como Hijo de Dios y que sé que está sentado a la derecha del Padre, pues sí, soy mocha y bien mocha. Y si para usted ser mocha es que creo que Jesús está vivo en la Eucaristía, bueno, pues soy mocha, remocha y mochísima. ¿Y usted qué es? El hombre guardó silencio y no me contestó. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Yo le comparto esto, y te lo comparto a ti, José, porque, y aquí viene como la pregunta, una persona que no define su postura, no le crea. Mire, cuando Hitler se lanzó a toda la revolución que armó, que llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, en todo momento él dijo que iba a crear la raza pura. Estaba loco. Un dictador manipulador convenció a una nación, escuche bien, convenció a una nación. Los grandes conquistadores de la historia de la humanidad, Alejandro Magno, Bonaparte, Genghis Khan, ya sé que no he leído nada, pero bueno, se los tengo que decir, porque incluso los emperadores romanos, pues han usado mucho el lenguaje manipulador. Y Hitler lo usó a tal grado que convenció a una nación para que hicieran pues todo lo que hicieron, el genocidio que hicieron. ¿Y por qué lo digo? Porque una persona que no está definida,
y háblales de esto, José, pues en primer lugar no puede confiar en ella. Adriana, tú eres mocha, sí, si usted para ser mocho, como le dije a ese hombre, él no me supo contestar que es él, porque ni siquiera me dijo soy ateo, o ni siquiera me dijo soy liberal, o ni siquiera me dijo no, sabe que yo soy socialista. Ah, bueno, puedo respetar. Yo he tenido diálogos con musulmanes cuando tuve que ir a Palestina, y he tenido diálogos con judíos y con budistas, y no hay bronca. Pero cuando tú tienes una postura definida de qué eres, quién eres y en qué crees. Pero cuando eres ambivalente y un día eres una cosa y otro día eres otra y no te defines, entonces aquí están los grandes riesgos. ¿Por qué es tan importante definir, darle sentido hasta lo que creo y lo que pienso, José? Tú eres el experto en eso. Es tan importante porque simplemente es ser tú. Y no te puedes definir a través de la ropa que vistes, del trabajo que tienes, del dinero que ganas, del auto que conduces, del modelo de teléfono celular, de lo que dicen tus redes sociales, de lo que la moda dicta, de lo que dicen los demás. Porque entonces no eres tú. No eres tú. Formas parte de una gran mayoría. Porque como tú muy bien lo dices, Adri, partiendo de una base que uno es único e irrepetible, cuando tú logras marcar esa diferencia, siendo tú, la persona que eres tú, con esos nombres y apellidos que no son lo que haces tú, porque si tú le preguntas a alguien, ¿quién eres tú?, te dice, pues yo soy fulanito de tal. No, espérame, ese no eres tú. Ese es tu nombre y tus apellidos. ¿Quién eres tú? Lo que haces y no haces. Lo que te define a través de tus acciones. Por tus hechos los conoceréis. Y que muchas veces esos hechos no forman parte de lo que se llama una mayoría. Y dices tú, no, pues me traiciono a mí mismo para hacer lo que hace esa gran mayoría, para ser aceptado, para no pasar por ser señalado como un loco, como un raro, como un diferente. Pero si asumes el riesgo de pasar por un loco, por un raro y por un diferente, la recompensa es mayor e inmensa, porque va de la mano a esa satisfacción y a esa plenitud y a esa realización de ser tú.